Hola a todos, les doy la bienvenida a este canal, soy Elsa Matilde y aquí vamos a tratar de resolver tareas de Excel, pero generalmente con VBA. El video de hoy se trata de resolver filtros de tablas, de rangos, pero no desde el método común que generalmente utilizamos con los criterios dentro de la misma hoja, sino que los criterios los vamos a tener en otra hoja aparte. Aquí, por ejemplo, tengo una columna de usuario, puede ser alumnos, puede ser productos, proveedores, clientes, usuarios, que además de su nombre están identificados por un código. En las hojas de movimientos tenemos toda la información de ese cliente, ese alumno o lo que fuese, pero no le incorporamos la columna de nombre, sino solamente la de códigos. Entonces, cuando necesitamos buscar información, nos es mucho más fácil, porque recordamos los nombres, encontrar su código y pedirle que entonces nos filtre las hojas de alguna manera, y ya tengo, cuando vengo la hoja ya la tengo filtrada, justamente por ese código que acabo de seleccionar. Aquí vamos a ver dos tipos de hojas, la que tiene rangos o la que tiene un formato de tabla. Vamos a ver cuándo nos sirve una macro para las dos o no, y cómo adaptarla en caso de que una sea tabla y la otra sea rango solamente. Habrán notado que yo hice un doble clic. Bueno, quizás no lo notaron, pero digamos que la ejecución no se da cuando selecciono la celda, porque no me gusta usar macros en la selección de celda, porque uno quiere seleccionar, uno hace clic en cualquier lado y me es mucho más fácil y me parece que es mucho más práctica la opción de doble clic. Pero también se puede llamar a la macro desde el menú desarrollador macros o colocar algún botón de búsqueda, de filtro, bueno, lo que ustedes quieran. Lo importante es ver cómo vamos a redactar esa macro y que se pueda ejecutar desde cualquier opción. En este caso yo utilicé doble clic, por eso voy a ir al editor y voy a ver la hoja listado. Entonces, estando en el editor, selecciono la hoja listado y desde aquí selecciono Worksheet y desde aquí el evento Before Double Click. Se me va a colocar esta línea y esta. Y lo único que tengo que hacer es llamar a la macro. Con call filtra tabla, así es como se llama mi macro, que va a estar en un módulo. ¿Por qué le hice así? Porque en caso de que no quiera usar el evento Before Double Click, lo puedo asociar a un botón, y si lo asocio a un botón, entonces está bien que esté en un módulo. Lo tengo en este módulo 2. En primer lugar vamos a controlar que la celda que yo seleccioné o que hice, donde hice el doble clic, pertenece a la columna 3. Entonces digo, si ActiveCell.column es distinto de 3, o si ActiveCell.row es menor a 4, o sea, la fila de la celda activa es menor a 4, entonces haga un exit sub, o sea que no se ejecute el resto. También verifico si hice doble clic en una celda que no está vacía, porque si está vacía no tengo criterio. Entonces pregunto si ActiveCell es igual a vacío, y en ese caso también hago un exit sub. Y luego voy a guardar el dato, porque ese va a ser mi criterio, en una variable, llamé dato, es igual a ActiveCell.value. Y selecciono la hoja donde tengo que ir a filtrar, porque no nos olvidemos que todavía estamos en la hoja del listado. Entonces tengo que activar la hoja donde voy a trabajar. Siempre es conveniente quitar previamente cualquier otro filtro que ya tenga la tabla aplicada, Entonces voy a agregar esta línea. Le pregunto si if ActiveSheet.filterMode es igual a true, o sea, si tiene filtros, entonces muestre todos los datos con ActiveSheet.showAllData. Ahora, aquí tenemos dos situaciones. Podemos saber dónde está ubicada la columna de código, pero también nos puede pasar que a lo mejor esta es una tabla muy extensa. Voy a bajar aquí. Tiene muchas columnas, incluso tiene algunas columnas ocultas.
y es posible que la columna de código esté en un lugar que nos es difícil saber qué número de columna es, porque yo tengo que decirle que filtre por la columna 3, 5, 20, la que fuese. Entonces, si sabemos la ubicación de la columna, vamos a utilizar esta instrucción, donde le vamos a decir que en ActiveSheet, o sea, la hoja activa, ListObject, no necesito saber el nombre de la tabla, solo sé que mi hoja tiene una sola tabla, por lo tanto ListObject es 1. Range.AutoFilter field igual a 2. ¿Por qué pongo 2 y no 3? Porque le estoy diciendo que dentro de la tabla la columna es 2, fecha es 1 y código es 2. Y el criterio es dato, o sea, el valor que guardé aquí en esta variable dato. Esto es cuando yo conozco cuál es el número de columna. Ahora voy a inhabilitar esta y me voy a traer las otras. Entonces puedo decir, puedo guardar en una variable a la que llamé callX y le digo que es igual a hoja activa, ActiveSheet.range. Aquí sí coloco el nombre de la tabla y entre dobles corchetes el nombre del campo. El nombre del campo, el título, es código. Cierro con dos corchetes, cierro con las comillas, .column. O sea que le estoy diciendo que de la tabla 1 que me ubique la columna del título código. Y luego nuevamente uso la misma instrucción que tenía antes, pero en lugar de poner field igual a 2, le voy a decir igual a columna X menos 1. ¿Por qué aquí le digo columna X menos 1? Porque me va a encontrar, en esta instrucción me encuentra la columna de la hoja, o sea, va a decir que es 3, por eso yo le voy a restar 1 para que dentro del ListObject me encuentre la columna 2. Y luego solamente como opción es que luego del filtro se posicione en alguna celda, que en este caso la celda del título. Entonces vamos a probarlo, vamos a ir a la hoja listado, vamos a elegir alguna otra y fíjense qué rápido se filtró y se ubicó en la celda del título. Ahora yo le voy a decir que trabaje en la hoja movimientos en lugar de la de tabla y vamos a ver si también este código nos corre bien. Entonces vengo aquí, hago doble clic y me salta un error porque no reconoce esta expresión tabla 1 código, porque no es una tabla. Tampoco me reconocería la que sigue, ListObject, porque no tiene un objeto. Entonces, este código no me sirve para el caso en que se trate de una hoja con rango. Entonces vamos a ver otra macro, cómo menciono o cómo filtro cuando se trata de un rango común. Bueno, la tengo en este otro módulo y al principio es lo mismo. Controlo que sea la columna 3, que sea una fila después a partir de la 4 en adelante, que la celda activa no esté vacía. Guardo la celda activa que seleccioné en la hoja listado, la guardo en la variable dato y selecciono esta hoja. A continuación quitamos el filtro y tendría que filtrar el rango completo. Como no sé hasta qué fila llega mi tabla, entonces voy a utilizar Current Region, que lo van a encontrar en otro video. Por aquí arriba les voy a dejar el número del video, cómo utilizar Current Region, porque esto me permite seleccionar una sola celda y me va a encontrar el final de rango. Entonces le digo que en una variable a partir de C3 ubique el rango, por eso le pongo .address y me guarde todo el rango a filtrar. Y a continuación ActiveSheet, Range, Rango, AutoFilter, no, aquí tendría que ser 3, columna de código es la 3 y criteria igual a dato. Y como último, como opción, volver a colocarse en el título. Entonces vamos a probarlo, pero antes en la hoja listado vamos a cambiarle el nombre de la macro y vamos a ponerle la de rango. Ahora sí, voy a probar y puse esta marca justamente para mostrarles que yo aquí le había dicho que field era 3, porque cuento que en un rango se cuentan las columnas en el orden en que aparecen, 1, 2, 3. Pero como yo al rango lo definí con la función Current Region y entonces le dije a partir de C3,
me ubica todo lo que tenga datos y no me cuenta la columna A. Por eso cuando yo paso el mouse me dice que todo el rango es desde B3 hasta I26. Por lo tanto, en ese rango la columna de código es 2. Así que aquí vuelvo a poner 2 y ahora sí voy a tener un resultado filtrado. Tengo un video, ahí arriba lo van a ver, que justamente trata cómo trabajar con Current Region. Bueno, yo les pensaba dejar un desafío, pero habiendo llegado hasta este punto, creo que se merecen que yo se los resuelva. La pregunta es si puedo usar una única macro y que me sirva para todo el libro, no importa si en algunas hojas la tengo en formato rango o en formato tabla. Entonces, vamos a ver que sí es posible. Para empezar, la macro filtra rango me sirve para también las hojas que tienen tabla. No al revés, la macro de tabla no me sirve para la de rango, pero esta pues me serviría. Pero de todos modos me gustaría mantener las dos opciones y cómo hago para que sea posible en cualquiera de los dos formatos de hoja. Entonces vamos a ver que yo tengo primero en la hoja de listado, cuando haga doble clic voy a llamar a otra macro que le llame filtro total. Y esa la tengo en un tercer módulo. Es al principio lo mismo, verifico que la celda no esté vacía, el dato es la celda activa y en este caso, bueno, voy a elegir una hoja. Esto después uno puede hacer otro pequeño agregado de decir, bueno, depende en qué hoja voy a trabajar. Pero por el momento vamos a ver en movimientos. Nuevamente quito el filtro que previamente pude haber dejado y el primer control que voy a hacer para evaluar de qué tipo de hoja se trata es preguntar si ActiveSheet List Object Count es igual a 0. Quiere decir que me está contando cuántos objetos de tipo tabla tiene esta hoja. Yo elegí la de movimientos y en este caso me va a decir que es igual a 0. Y si es igual a 0 voy a copiar las dos instrucciones que tenía en el módulo 1. Encontrar el rango y a partir de ahí hacer el autofiltro. Y si no es igual a 0 significa que voy a pasar al else y voy a repetir las instrucciones que tenía en el módulo 2. Ya sea que sepa en qué columna se encuentra el criterio, voy a dejar esta línea y si no, habíamos dicho que inhabilitábamos esta y dejábamos estas otras dos. O sea, de esta manera yo puedo usar la misma macro en cualquiera de las hojas del libro. ¿Les gustó? Bueno, voy a dejar el libro en el blog que les muestro aquí en la portada. Los libros están siempre ahí para que puedan descargar todos los ejemplos que voy desarrollando en los videos. Les agradezco haber llegado hasta aquí y los espero en un próximo video. Y no se olviden de visitar la página web porque allí van a encontrar más material y también manuales con toda la información. Más que nada el de 500 macros tiene la versión 365 y allí se incorporó el capítulo para el desarrollo de tablas.